Nada, ahora, pues lo dicho, No, cuando tenemos quieras a Saúl comenzar. Díez, es el responsable de No, técnico. No, técnico de INCIBE. Va a sí, contarnos un poco, pues, qué tenemos que hacer. sí. Pues Lo tienes. ya estoy, vale. Nada, eso, bueno, vuelvo a presentarme. Bueno, vaya forma de empezar. Nada, soy técnico del laboratorio de INCIBE, ¿vale? Que es un departamento que se ha desarrollado en los últimos años y en el que hacemos varias investigaciones de ciberseguridad. Y bueno, yo simplemente os vengo a presentar un poco qué es INCIBE, porque no sé si vosotros más o menos conocéis lo que es INCIBE, las funciones que hace. ¿Os suena un poco? Sí. Bueno, bueno, simplemente, a ver, ahora, ole. Vale, bueno, el INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Somos una empresa pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ¿vale? A la cabeza de Óscar López, que igual os suena, el ministro. Y nada, somos la entidad de referencia e ICER de ciberseguridad y nuestro enfoque, siempre nuestro público objetivo es el sector privado, ¿vale? Tanto ciudadanos, empresas y sectores críticos. Vale, las funciones que cumplimos, o sea, que tratamos de hacer a grandes rasgos, o sea, a nivel nacional, pues es fomentar la confianza digital, dar soporte de respuesta a incidentes, detectar y promocionar el talento, impulsar la industria, desarrollar nuevas tecnologías. Que bueno, esto suena muy bien a nivel alto, pero bueno, vamos a ver un poquito cómo se forma esto. Vale. Bueno, aquí no me voy a extender mucho, ¿vale? La evolución tecnológica, ya varios ponentes han hablado de ello, ¿vale? Que el mundo está cambiando muy rápidamente, la irrupción de la IA, el cloud computing, nuevas tecnologías como IoT y demás, pues están cambiando el paradigma y nos está provocando que nosotros, por lo menos desde los gobiernos e incluso vosotros desde la ciudadanía, pues hay un reto muy grande que es asegurar la confianza digital y la ciberseguridad en España. Vale, y esto se entronca un poco con los mercados digitales, que bueno, simplemente quiero comentar bueno, que en un mundo tan interconectado y globalizado, pues cualquier mínimo detalle puede hacer que una vulnerabilidad que pueda ocurrir en un lugar del mundo, por ejemplo, si es de Amazon Web Services, que hace poco, no sé si visteis la noticia que se cayó a finales de octubre, pues esto provocó que los sistemas de pago en España de RedSys se cayeran porque utilizaban estas plataformas de AWS. Entonces, bueno, simplemente por comentarlo un poco, que por qué INCIBE tiene esta razón de ser, por qué hacemos lo que hacemos, pues un poco para ayudar en tareas de ciberseguridad a nivel nacional y a nivel europeo. Bueno, para ello, bueno, ¿cómo se hace esto dentro de los gobiernos? Pues bueno, nosotros desde INCIBE, bueno, ahí veis 69.000 millones de euros destinados al al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que básicamente son fondos europeos que nos proporciona la Unión Europea para fomentar la ciberseguridad y reforzar nuestras infraestructuras y más de 20.000 millones pues van directamente a eso, ¿no? A mejorar nuestras infraestructuras, bueno, a nuestras infraestructuras y la ciberseguridad de las mismas. Vale, simplemente comentar cómo vienen estos fondos, pues a través de todas estas directivas y regulaciones a nivel europeo, que luego en España las transponemos a lo que es nuestro contexto nacional. Bueno, simplemente mencionar la NIS2, la CRA y la DORA, que son como las que están más en boga ahora y son las que se van a transponer en los próximos meses, próximos años prácticamente. La NIS2, simplemente para que tengáis el concepto en la cabeza, la NIS2 lo que trata es elaborar una serie de requisitos de las redes y principalmente de los sistemas de sectores críticos y sectores esenciales, pues simplemente que refuercen esas capacidades de ciberseguridad y tengan capacidades de respuesta y resiliencia ante incidentes.
Luego la CRA, que es un poco donde más trabajamos desde el laboratorio, porque es una directiva cuyo objetivo es elaborar una serie de requisitos que tienen que cumplir dispositivos digitales que se fabrican y se envían a Europa, ¿vale? Entonces, lo que quiere hacer esta directiva es que estos fabricantes que fabrican sus productos digitales tengan que cumplir unas mínimas condiciones de ciberseguridad, pues ya sea que las contraseñas por defecto sean seguras, que no tengas que realizar configuraciones a muy bajo nivel para que el dispositivo que tú te compres sea ciberseguro, ese tipo de cosas. Y luego también mencionar la DORA, que bueno, en esencia es para sistemas financieros, bancos y aseguradoras, para que por lo menos tengan unos servicios mínimos cuando les ocurra un incidente, ¿vale? A grandes rasgos estoy hablando. Bueno, de estos fondos y este marco europeo, ¿cómo se elabora la estrategia a nivel nacional? Pues a través del Plan Estratégico de España Digital 2020-2026. Bueno, ahí pone 2025, pero bueno, ya se elaboró una para 2026 y se enfoca en estos este marco regulatorio de España, pues directamente habla de INCIBE para que cumpla esta serie de funciones, ¿no? El fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad, impulso del ecosistema empresarial e impulso de España como nodo internacional en el ámbito de ciberseguridad. Lo mismo, esto todo a nivel regulatorio suena muy bonito, pero luego hay que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, desde INCIBE, dentro de nuestro apartado más administrativo, pues con todos estos millones y bajo este tipo de regulaciones y transposiciones que se hacen desde España de estas directivas, pues tenemos una serie de estrategias y de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de compra pública innovadora, que es donde más hemos puesto el foco en los últimos años, con un gasto de más de 200.000 millones, que, bueno, básicamente lo que hacemos es, con esos fondos europeos, hemos hecho una convocatoria para que se presentaran varias empresas. Nos presentaron proyectos de ciberseguridad, ya sean SOCs, ya sean sistemas de concienciación, simplemente que las empresas sean más resilientes, pues, tipos de proyectos que puedan ser interesantes con varias temáticas. Pues nosotros destinamos esos fondos para que las empresas puedan elaborar adecuadamente estos proyectos. Vale. No me voy a centrar mucho más, también tenemos misiones y cátedras, proyectos estratégicos con universidades, programas de talento, que bueno, esto igual os puede más interesar a vosotros si queréis acceder a la web de INCIBE, que bueno, tenemos programas de talento de CTFs, ciberejercicios, incluso tenemos ciberejercicios que vosotros os podéis descargar en local y hacerlos ahí vosotros para que bueno, pues tengáis una primera base, etcétera. Bueno, luego dentro del marco administrativo, pues ya he hablado un poco cómo destinamos los fondos. Luego dentro de las funciones que cumplimos, una de las más importantes es que somos el CER, que somos el Centro de Respuesta de Incidentes, ¿vale? Bueno, en el Centro de Respuesta a Incidentes en el ámbito privado, ¿vale? Existen como una tríada en España de centros de respuesta a incidentes en el sector público, ¿vale? De CERs públicos, que el INCIBE está destinado enfocado al sector público, ¿vale? Ciudadanía, empresas y sectores críticos. El CCN, que está más orientado al sector privado, pues salud, universidades, etcétera. Y el Mando Conjunto del Ciberespacio, que está más en el ámbito militar. Vale. Nada, esto simplemente mencionar la ley de donde se indicaba las funciones que tenía que cumplir INCIBE, del INCIBE-CER. ¿Vale? Y nada, somos lo que os comentaba, somos el centro de referencia de respuesta a incidentes para el sector privado y hacemos diferentes tareas, ¿no? Pues supervisar incidentes, difundir alertas tempranas, responder a incidentes,
bueno, etcétera. Tampoco me quiero centrar mucho en esto porque, bueno, yo voy a venir a hablar un poco de lo que hacemos en el laboratorio, ¿vale? Aquí, bueno, para apoyar el CER realizamos una serie de servicios que algunos los hacemos de manera propia y otros, bueno, de manera totalmente propia, por así decirlo, y otros los hacemos en acuerdos con entidades, ¿vale? Que, por ejemplo, la gestión de activos, pues gestionamos activos que bajo acuerdos de confidencialidad nos proporcionan empresas y sectores críticos de España. Cuando me refiero a activos me refiero a IPs, dominios, URIs, y nosotros a través con esa información que ellos nos dan, nosotros lo que proveemos son análisis de tráfico que puedan tener estos activos, ¿vale? Y analizamos el tráfico de varias formas. Por ejemplo, con el servicio que comento ahí de IGA Tiresias, ¿vale? Que IGA significa literalmente Information Gathering, o sea, es un recolector de información. Lo que hacemos con este servicio es comprobar las configuraciones de ciberseguridad que tienen estos activos, que están, bueno, no lo he mencionado, pero estos activos que estén expuestos a Internet, ¿vale? Nosotros utilizamos herramientas de ciberseguridad, de análisis, OSINT y demás. Comprobamos las configuraciones de ciberseguridad, ya sea gestión de firewalls, DMARC, servicios de correo, servicios web, configuraciones SSL, y les presentamos un informe que es lo que denominamos Tiresias, ¿vale? Y para que ellos puedan comprobar el estado de la ciberseguridad de sus activos. Y luego otro servicio dentro del CER que tenemos pues es el teléfono del 017, que es como el servicio puntero de nuestra empresa, que es un teléfono que está disponible de 8 de la mañana a 11 de la noche y que está orientado a la ciudadanía, menores y empresas, sobre todo pymes, ¿vale? Este teléfono para qué está, pues es para dar servicio a la ciudadanía española. O sea, vosotros podéis llamar para cualquier duda o cuestión que tengáis de ciberseguridad. Ya sea, oye, pues me ha llegado este SMS que creo que es sospechoso. O, bueno, lo que antes comentaba Marta, pues siempre me ha llegado un mensaje de mi madre que me pide 10.000 euros. Oye, ¿qué está pasando aquí? Pues ese tipo de cuestiones, pues tenemos un servicio de atención al cliente que os pueden ayudar, ¿vale? Está disponible tanto por el teléfono del 017 o a través de canales de WhatsApp, Telegram o incluso atención presencial. Si alguna vez venís por León, pues tenéis este servicio. Y nada, bueno, aquí simplemente comentar eso, que es un sistema multidisciplinar en el que, bueno, según el tipo de incidencia, pues tenemos varios especialistas, ya sea a nivel técnico de ciberseguridad propiamente, o incluso psicólogos, o incluso podemos proveer asesoría jurídica. Vale, y, bueno, y eso es un poco, a grandes rasgos, un poco para explicaros los servicios que ofrece INCIBE, ¿vale? Y de dónde viene un poco todo esto. Y yo simplemente os quiero comentar un poco mi libro, por así decirlo, de lo que hacemos en el laboratorio, ¿vale? Bueno, en el laboratorio principalmente está enfocado a realizar investigaciones y demostraciones de ciberseguridad sobre diferentes tecnologías. ¿Qué tecnologías estamos utilizando? Pues las más emergentes que se están utilizando ahora, o por lo menos que creemos que se están utilizando más ahora, ¿no? Que son las redes 5G, la industria 4.0 y 5.0 de sistemas industriales, ¿vale? Sistemas de Internet de las Cosas y sobre todo inteligencia artificial, que es lo que más está en boga. ¿Qué es lo que hacemos? Pues pruebas de evaluación contra, bueno, me voy a centrar más en las del medio, ¿vale? Realizamos labores de experimentación en ciberseguridad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues pruebas de evaluación contra estándares. Principalmente nos estamos dedicando a prepararnos para la CRA. Como decíamos, como os decía antes, la CRA establece unos requisitos que tienen que cumplir dispositivos digitales. Entonces, por ejemplo, lo que comento ahí de pentesting de dispositivos digitales, nosotros, por ejemplo, el año pasado elaboramos un informe en el que hicimos la evaluación de varios juguetes que tenían cierta conectividad y los evaluamos para comprobar si estos juguetes eran seguros o no. Pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, si tenían configuraciones en base seguras,
del mismo hecho. Oye, tienen el protocolo HTTP por defecto. O eso, tienen contraseña admin 1234. Ese tipo de cosas. Bueno, eso sería lo más sencillo, pero bueno, luego además de eso, pues tienen que cumplir otra serie de requisitos, realizar actualizaciones periódicas si se detectan vulnerabilidades, entre otras cosas. ¿Vale? Luego tenemos otras ramas de análisis forense que realizamos sobre dispositivos móviles, que estamos intentando ayudar, juntarnos con Policía y Guardia Civil para para que proporcionarles estos dispositivos para que puedan realizar ellos sus pruebas de forense que pueden ser necesarias para ellos, de cualquier investigación que tengan, que puedan llevar a cabo. Luego, análisis de muestras de malware, IOCs y demás, y temas de threat hunting. ¿Vale? Yo os voy a explicar un estudio que hemos hecho, que hemos publicado hace poco en la web de INCIBE, ¿vale? Bueno, esta semana lo he publicado yo, de hecho, que hemos publicado en el laboratorio, que es análisis de tráfico en gestores de modelos LLM en local. ¿Vale? Los modelos, simplemente voy a comentar así un poco el índice, pero bueno, simplemente voy a comentar un poco lo que son los LLMs, que bueno, ya me ha ayudado bastante Chema, que ha explicado bastantes cosas de inteligencia artificial, así que nos podemos ahorrar un poco eso. Y nada, simplemente luego os explico un poco de dónde viene la motivación de este estudio y cómo hemos realizado este análisis de tráfico. ¿Vale? Bueno, un LLM, un modelo de lenguaje, pues básicamente es un modelo entrenado de inteligencia artificial preparado para comprender y generar con lenguaje humano. Bueno, perdón. A ver, voy a olvidarme de la PPT. Básicamente, lo que hace un modelo de lenguaje muy en esencia es intentar entender el contexto de una frase, por así decirlo, para que la siguiente palabra que quieras decir sea la correcta. Me explico. Si yo digo, por ejemplo, érase una, muchas veces en nuestro concepto, lo primero que vamos a decir es vez, ¿no? Érase una vez. Pues esto es un poco lo que hacen estos modelos de lenguaje, intentar predecir cuál es la palabra que va a ir a continuación en una frase. Esto ya os lo digo, muy en esencia. Ya os explico un poco mejor, Chema, cómo iban estos sistemas de inteligencia artificial. Bueno, y ejemplos, pues GPT, Llama o Claude, Gemini, que son de las principales tecnológicas actuales que hay en el mundo, ¿no? Simplemente para este estudio lo que hemos hecho pues, es utilizar un LLM, varios LLM instalados en cloud, ¿vale? Que actualmente existen varios LLM que se pueden instalar tanto en cloud como on-premise, ¿no? Que los típicos y más famosos, pues DeepSeek, ChatGPT, Qwen, Llama, tanto de China como de Estados Unidos. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen tanto los sistemas de cloud como los sistemas on-premise o en local? Pues las ventajas del cloud son muy fáciles, pues uso inmediato y coste reducido. O sea, tú accedes a ChatGPT, lo único que necesitas es un navegador y una suscripción o de forma gratuita puedes acceder a él. Inconvenientes, pues riesgo de la privacidad, pues están procesando datos nuestros o datos de nuestro ordenador y la dependencia de la conectividad, o sea, no funciona sin Internet. Por otra parte, las ventajas de los modelos on-premise o en local, pues la privacidad de los datos, nos envían datos a servidores externos, no necesitamos conectarnos a Internet porque todo está en local y tenemos un control total de los modelos porque los podemos configurar a nuestro antojo. Inconvenientes, pues es muy caro, básicamente. Requiere un coste de hardware que a nivel usuario pues es difícil tener, ¿vale? Tienes que comprarte unas tarjetas gráficas que normalmente son muy caras y requiere un alto consumo de energía. O sea, es muy difícil a nivel usuario. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para instalar en local? Pues utilizamos unos gestores de modelos LLM, que estos gestores básicamente lo que hacen es facilitarnos la instalación y la configuración de los modelos. ¿Cuáles hemos probado en el laboratorio para este estudio?
pues hemos utilizado Oyama, Transformers de Hugging Face y VLLM, ¿vale? Que son un poco a nivel open source, las que más facilidad nos han dado y son las más populares hoy en día. Vale, simplemente comentar un poco cada una rápidamente, ¿vale? Oyama es un gestor bastante sencillito que podemos instalar prácticamente sin tener muchos conocimientos en este tipo de modelos, ¿vale? Transformers es la librería de referencia a nivel de investigadores y desarrolladores, ¿vale? Vale, aquí. Y ULLM, la ventaja que tiene es que tiene un alto rendimiento, ¿vale? Está bastante bien preparada para funcionar con tarjetas gráficas y tiene un alto rendimiento y tiene bastante eficiencia. Vale, y nada, y ahora sí me meto un poco en el meollo del estudio, que ¿por qué nos metimos en esto? ¿Cuál era la motivación? Pues por este tipo de noticias que llegaron a principios de años cuando llegó DeepSeek, ¿no? En 20 de enero, no sé si Chema dijo que DeepSeek se había metido en el mercado el 8 de enero, o sea, prácticamente 2 semanas después. La nueva IA de DeepSeek envía explícitamente los datos de sus usuarios a China. Bueno, mucha gente igual sin conocimiento o con ganas de crear mucho ruido, pues quiso alarmar a la sociedad, no sé con qué razón. Bueno, si una IA se instala en China, tiene sus servidores en China, pues lo normal es que se envíen a China, ¿no? Pues igual que sucede con servidores en Estados Unidos como ChatGPT, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta era la motivación nuestra de explicar a la ciudadanía, pues a ver, vale, es verdad, los modelos de datos se envían a China, ¿no? Pero ¿qué pasa con los servicios locales? ¿Qué pasa con los LLMs locales? ¿Estos envían datos y nosotros estamos conectados a Internet o no? Pues es un poco lo que queríamos analizar en este estudio con los modelos que he explicado anteriormente de Oyama, Transformers y ULLM, ¿no? Entonces, bueno, preparamos un entorno, ¿vale? En el que instalamos estas librerías utilizando Docker, ¿vale? O sea, estos modelos de lenguaje utilizábamos Docker, contenedores. No sé si estáis familiarizados con los contenedores. ¿Sí? Bueno, simplemente, por decirlo de una forma muy sencilla, es preparar un cachito de software dentro de tu ordenador, ¿vale? Para que realice una función concreta y de forma independiente. Muy a grandes rasgos es un poco eso, ¿no? Un Docker. Pues en este caso, ¿para qué hemos preparado nuestros contenedores? Pues para estos modelos de datos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos modelos de datos? Lo que vamos a hacer, lo que decíamos antes, vamos a analizar el tráfico de estos modelos de datos. Ahora os explicaré cómo analizamos ese tráfico porque va a ir por HTTPS. Y esto lo vamos a analizar luego con Wireshark y vamos a mostrar un poco los resultados, ¿vale? Bueno, os voy a hacer un poco de spoiler porque con los modelos Oyama y Transformers pues ya vimos que estos gestores no enviaban datos, ¿vale? Por una parte lo verificamos con lo diré, que no me sale la palabra, con este entorno. Y por otro lado, en la propia documentación, tanto de Oyama como bueno, Oyama directamente te dice no se envían datos fuera, todo está en local, y Transformers te deja libertad por si quieres dejarlo todo en local o si quieres tener algún servicio en la nube para ello, ¿no? Otro entorno de pruebas que no hemos utilizado aquí un portátil para ello. Utilizamos la infraestructura de Skyle, ¿vale? El entorno es lo mismo, ¿vale? Instalamos un Docker, hacemos lo mismo, ¿vale? Lo único que utilizamos es el centro de supercomputación de Skyle. ¿Por qué hicimos esto? Simplemente por aprovechar que esto en otro proyecto, el VLLM, ya lo teníamos instalado, lo estábamos utilizando para otras labores de investigación y dijimos, bueno, lo único que tenemos que hacer es levantar otro Docker con una configuración un poco distinta para lo que queremos hacer de análisis de tráfico y ya está, ¿vale? Lo único que tenemos un paso intermedio que es llevar la captura de tráfico del entorno de Skyle a Incibe, ¿vale? Un poco porque, bueno,
explicando un poco más en detalle por qué utilizamos contenedores, por qué utilizamos Docker. Básicamente, lo que pongo ahí al principio es básicamente la clave un poco de este estudio. Nos permite el primer intercambio de claves, es decir, las claves TLS, SSL, que son de las que se fundamenta la seguridad por HTTPS, ¿vale? Las podemos capturar en cuanto arrancamos el Docker, ¿vale? Esto lo vamos a ver más en detalle. No me voy a centrar mucho ahora, ¿vale? Otras ventajas que tiene, pues no sé, aislamiento de la red. Básicamente nos centramos en que la captura de tráfico solo detecte el tráfico del Docker, ¿vale? O casi todo el tráfico que solo sea del Docker para que no haya interferencias. Es fácilmente replicable, ¿vale? Un contenedor, una vez ya tienes la configuración hecha para arrancarlo, es muy fácil arrancarlo y eliminarlo prácticamente en minutos. Y luego el control que nos da, nada, esto vamos a seguir un poco, simplemente para no extenderme. Aspectos clave de cómo hemos configurado el contenedor. Básicamente, el primero de todos, el que indico ahí de puntos clave, SSL, keylog file. Esto lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Es una variable de entorno, no sé si os suena el concepto de variable de entorno, que básicamente es como un enlace a una ruta. En este caso es un enlace a una ruta, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser enlace a arrancar un software, puede ser enlace a cualquier cosa. Esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Que esta variable de entorno la vamos a crear en el Docker Compose. Ahora veremos un poco eso. Y vamos a capturar las claves de cifrado de TLS. Luego, por otro lado, tenemos que crear una red bridge aislada. Luego ya, bueno, simplemente por comentarlo. Y luego, también importante, el volumen persistente, ¿vale? Esto, si no me equivoco, está aquí, ¿vale? El tema del volumen persistente, bueno, se ve aquí un poquito lo de volumes.sslcase, ¿vale? Aquí es un poco la clave de todo. Lo que estamos haciendo en este Docker Compose, este recuadro que tenemos aquí, es con la variable de entorno, cogemos el fichero del log con las claves SSL y este registro lo guardamos en un entorno aparte, ¿vale? En otro directorio fuera del Docker al que podemos acceder desde el propio host. Entonces ya tendríamos ahí las claves de SSL con las que podríamos descifrar el tráfico y poder ver en claro los datos, ¿vale? Que, bueno, ahora veremos que con VLLM se ven datos. Y luego comandos típicos para arrancar el Docker Compose. Creamos la red bridge, como comentaba anteriormente, levantamos con Docker Compose y capturamos el tráfico con tcpdump, ¿vale? Y este es un poco el fichero de claves, que, bueno, simplemente comentar, pues eso, la variable label, pues que identifica el tipo de secreto, y luego simplemente pues los típicos números pseudo aleatorios típicos para generar las claves de SSL y TLS. Vale. Y nada, aquí simplemente explico un poco qué hacemos con el fichero de registro, ¿vale? Bueno, no sé si estáis un poco familiarizados con Wireshark, pero bueno, si entráis en el apartado de preferencias de TLS, pues aquí tenéis donde podéis meter el registro de claves, ¿vale? Y con ese registro de claves lo metemos en el Wireshark y ya podríamos ver en claro el tráfico HTTPS. ¿Vale? En este caso, ¿qué es lo que detectamos? Pues detectamos que VLLM, por defecto, envía datos del ordenador, ya sea la CPU, la RAM, la GPU y el kernel, ¿vale? Que estos son datos que son un poco sensibles para el usuario, ¿vale? También, bueno, al tener el cifrado en claro, también pudimos ver a dónde se enviaban estos datos del ordenador, ¿vale? Simplemente pues, exploramos un poco. Tampoco pudimos llegar mucho más. Simplemente comentaros que es un dominio que está en San Francisco, que es de Cloudflare.
Pero bueno, más allá de ahí, pues es más difícil llegar, ¿no? Simplemente, pues lo que hemos detectado es que con VLLM, por defecto, pues sí se envían datos sensibles de nuestro ordenador, ¿vale? Lo que sí podemos hacer es que en la documentación de VLLM, que nos cuesta un poco encontrarla porque está un poco escondida y tampoco te explica directamente qué es lo que se envía, simplemente te dice que envía datos que utilizan ellos para entender qué modelo, qué hardware se está utilizando para el uso de sus modelos, ¿vale? Y simplemente en VLLM puedes configurar estas variables para que cuando instales VLLM en tu entorno no se envíen los datos, ¿vale? ¿Qué es un poco la clave de este estudio al final? Pues sobre todo el tema de poder detectar tráfico HTTPS, ¿vale? Porque normalmente era esto antes de la containerización, pues se complicaba un poco más y con tema de Docker pues hemos desarrollado una metodología que podéis ver, ¿vale? Luego indico dónde está, donde hemos visto el estudio. Entonces, más allá de los LLMs, que era el motivo de este estudio, con el tema de DeepSeek, pues este método es extrapolable para cualquier otra aplicación, para cualquier otro sistema. Tú, si quieres verificar que una aplicación que tú puedas instalar en un Docker, podrías realizar estos mismos pasos y comprobar si la aplicación que tú te instalas envía datos afuera o no, ¿no? Que es lo más interesante de este estudio. Y nada, simplemente comentaros que este estudio lo tenéis aquí en este enlace, ¿vale? O bueno, si lo tenéis más fácil podéis entrar en INCIBE, el laboratorio, lo busquáis en Google y lo tenéis mucho más fácil. Y abajo tenéis el apartado de guías y estudios donde hemos publicado este estudio, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, ahí tenéis el correo del laboratorio-contacto@INCIBE. Y nada, muchas gracias. Pues todo lo bueno se acaba. Hemos aprendido mucho hoy, hemos aprendido mucho sobre ciberseguridad. Galindo nos ha regalado este maravilloso libro que está a punto de hacer su segunda edición. También hemos aprendido que Galindo van a trabajar en la puñetera vida para un banco. Sí. También. ¿Qué leéis aquí? Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado. Como nosotros, creo que se nota que hemos disfrutado estando aquí. Y además nosotros también hemos venido más de una vez, así que también sabíamos a lo que veníamos. Sí. Y estaremos encantados de repetir si la ocasión lo merece. Creedme que por experiencia sabemos que montar un evento es un esfuerzo titánico, que después de este esfuerzo, que de verdad es extenuante, al día siguiente dices, in my fucking life, lo vuelvo a hacer. Pero después este feedback, este cariño de la gente, ves que merece todo el esfuerzo, ¿no? Con el tiempo sé que se va un poco el estrés y todo el trabajo y te queda lo bueno, ¿no? Queda lo remanente, ¿no? Queda ese sabor que deja la cultura de ciberseguridad. Como empezamos diciendo desde esta mañana, es misión de todos y esperamos que una iniciativa tan bonita como este Congreso de Hackers de Segovia pues sea todavía el segundo de muchos venideros. Y bueno, nada, muchísimas gracias por asistir. Abel, que acaba de aparecer por ahí, yo creo que lo suyo es que subáis, ¿no? Y darle un fuerte aplauso. Y cuando digo Abel, digo el equipo de Cibersegura. Yo quiero daros las gracias por sobre todo al campus María Zambrano, a la Universidad de Valladolid. Muchísimas gracias por acogernos. Disculpad las horas porque se nos ha ido haciendo tarde, pero... No, ese es el mío, ¿no? Ese es para mí, ¿no, Juan Carlos? El mío. Y nada, daros las gracias por quedaros hasta el final. Muchísimas gracias a todos.